Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar del tema del cambio hacia la comunidad afroamericana y una figura clave en esa lucha. Martin Luther King Jr. Durante años esta comunidad sufrió racismo y desigualdad, pero gracias a su lucha y a líderes como Martin Luther King se lograron avances importantes. King fue un pastor y activista que luchó por la igualdad usando la no violencia. Su discurso "I Have a Dream" sigue inspirando al mundo. Aunque fue asesinado en 1968, su legado sigue vivo, recordándonos que a todos merecemos justicia e igualdad. Biografía de Nelson Mandela y Malcolm X. Nelson Mandela y Malcolm X fueron dos figuras destacadas en la lucha por los derechos civiles y la igualdad racial en sus respectivos países. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Mabeso, Sudáfrica. Fue un abogado activista contra el apartheid y político que presidió el gobierno de Sudáfrica de 1994 a 1999. Fue el primer mandatario de raza negra en acabar el poder ejecutivo y el primer en ser elegido por sufragio universal en su país. Infancia y educación. Mandela creció en un pueblo Xhosa y estudió Derecho en la Universidad de Fort Hare y en la Universidad de Witwatersrand. Lucha contra el apartheid. Se unió al Congreso Nacional Africano y se convirtió en un líder clave en la lucha contra el apartheid. Fue arrestado varias veces y pasó 27 años en prisión por su activismo. Presidencia y legado. Después de su liberación, Mandela se convirtió en un presidente de Sudáfrica y trabajó para desmontar la estructura social y política heredada del apartheid. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1993 por su lucha por la igualdad racial y la reconciliación. Malcolm X nació el 19 de mayo de 1925 en Omaha, Nebraska, Estados Unidos. Fue un activista y líder en la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. Infancia y educación. Malcolm X creció en un entorno difícil y se convirtió en un miembro activo del movimiento Nation of Islam mientras estaba en prisión. Liderazgo en el Nation of Islam. Se convirtió en un líder destacado en el Nation of Islam y predicó sobre la autodeterminación y la autoestima de los afroamericanos. Ruptura con el Nation of Islam y asesinato. Después de una peregrinación a la Meca, Malcolm X se convirtió al Islam ortodoxo y se distinció del Nation of Islam. Fue asesinado el 21 de febrero de 1965 por miembros del Nation of Islam. Ambos líderes lucharon por la igualdad racial y la justicia social, aunque sus enfoques y filosofías fueron diferentes. Mandela se centró en la reconciliación y la lucha no violenta, mientras que Malcolm X defendió la autodeterminación y la autodefensa. Fueron líderes que lucharon por la igualdad racial. Mandela acabó con el apartheid de Sudáfrica. King promovió los derechos civiles en Estados Unidos con protestas pacíficas. Malcolm defendió el orgullo afroamericano y la autodefensa. Aunque usaron métodos distintos, los tres ayudaron a cambiar la historia y a combatir el racismo. Martin Luther King lideró el movimiento de los derechos civiles de Estados Unidos, promoviendo la no violencia y la desobediencia civil. Aprobó la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965. Su discurso "Tengo un sueño" fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1964 contra la segregación racial. Malcolm X fue un activista por los derechos afroamericanos, defendió la autodeterminación y la justicia social, cambió su enfoque hacia la integración y la igualdad racial después de su peregrinación a la Meca. Nelson Mandela luchó contra el apartheid en Sudáfrica y pasó 27 años en prisión. Se convirtió en el primer presidente democráticamente elegido de Sudáfrica.
el legado y los últimos años de vida de Martin Luther King, Malcolm X y Nelson Mandela. El legado que dejó Martin Luther King fue ser el líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, defendiendo la no violencia y la desobediencia civil pacífica contra la segregación racial. Fue clave en la aprobación de la Ley de Derechos Civiles en 1964 y la Ley de Derechos al Voto en 1965. Su discurso I Have a Dream es uno de los más influyentes de la historia estadounidense. En sus últimos años de vida se enfocó más en luchar contra la pobreza y la guerra de Vietnam, lo que le generó críticas incluso dentro del movimiento. Fue asesinado el 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee, mientras apoyaba una huelga de trabajadores sanitarios afroamericanos. Malcolm X nos dejó un legado siendo un defensor de los derechos de los afroamericanos, pero con una postura más radical que King. Promovió la autodefensa y el orgullo negro y denunció el racismo sistemático sin suavizar su discurso. Tras romper con la nación del Islam, adoptó una visión más global e inclusiva del antirracismo, apoyando la unión entre pueblos oprimidos de todo el mundo. En sus últimos años de vida, dejó la Nación de Islam en 1964 y fundó la Organización de la Unidad Afroamericana. Viajó por África y Oriente Medio, transformando su visión sobre la lucha contra el racismo. Fue asesinado el 21 de febrero de 1965 en Nueva York, mientras daba un discurso en medio de tensiones con la Nación del Islam. Nelson Mandela nos dejó un legado en la cual él fue una figura clave en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Pasó 27 años en prisión por luchar contra el régimen racista y fue el primer presidente negro en Sudáfrica, tras las primeras elecciones democráticas. Promovió la reconciliación nacional y la construcción de una democracia multirracial. En sus últimos años de vida, tras dejar la presidencia en 1999, se dedicó a causas humanitarias a través de la Fundación Nelson Mandela. Se mantuvo como figura de paz y unidad hasta su fallecimiento. Murió el 5 de diciembre de 2013 a los 95 años por causas naturales en su casa en Johannesburgo. Siendo esta una de las comunidades que más ha tenido que enfrentar problemas como segregación, discriminación y racismo, ha sabido enfrentarlas, teniendo ídolos como Nelson Mandela, Martin Luther King o Malcolm X, cuyas diferencias han sido la forma en la que han arraigado el problema, siendo Malcolm X uno de los más violentos y Nelson Mandela siendo uno de los que prefirieron la no violencia, mejorando así la calidad de vida y siendo héroes de la actualidad.